Bueno, de vuelta, muchas gracias a la universidad, a todos los que han tenido la amabilidad de invitarme. Muchas gracias por todos los que han precedido hasta ahora y los que van a venir. He aprendido muchísimo. Eh, También muchas gracias por haber visto tantos conocidos, haberlo visto a Rodolfo Tesone al comienzo, después de 10 años que tuve la enorme suerte, 11 años que tuve la enorme suerte de estar con él en Barcelona, inaugurando unas convenciones sobre inteligencia artificial. Así que realmente para mí es un enorme gusto y es estar entre amigos. Me siento realmente muy contento. Bueno, el tema que me han invitado a comentar es si la inteligencia artificial generativa conviene o no ser regulada. Y bueno, la pregunta es si es que conviene o no. Hay gente que dice que se pregunta si no es conveniente regularla. Y esto lo dicen públicamente y dice, ¿para qué vamos a regular la inteligencia artificial? Ya tenemos muchas regulaciones. Entonces, por ejemplo, para accidentes con coches autónomos, los seguros seguirán siendo los primeros responsables en el caso de un accidente en el cual el que maneje no es una persona humana, sino un vehículo autónomo. Las compañías que utilizan sistemas de inteligencia artificial, si a lo mejor al seleccionar el personal lo hacen en forma eh, incorrecta, con sesgos, bueno, serán demandadas por ser discriminatorios. Y así sucesivamente. O sea, el hecho de que se utilice o no inteligencia artificial no merece el hecho de que haya una nueva ley que lo regule. Entonces empecé a pensar, ¿y esto es así? Y entonces, preguntando, ¿por qué sería que hace falta la inteligencia artificial que sea regulada? Entonces, bueno, hay distintos aspectos, uno que son aspectos éticos, porque ayudaría a la claridad de la responsabilidad de cada uno, el tema de los sesgos estarían bien regulados y bien claros, el tema de la privacidad sería convenientemente analizada, aspectos sociales, por ejemplo, el tema del mercado laboral, si nos está queriendo sacar trabajos o no, o será que los que no conocemos inteligencia artificial, a lo mejor nos van a sacar aquellos que sepan inteligencia artificial, la desinformación, evidentemente, como se habló en más de una de las charlas precedentes, lo que son las cajas negras, las cajas blancas, si hay transparencia. Bueno, sería bueno saber qué es lo que me está determinando si me gusta más o no una película. Por ejemplo, si estoy viendo un streaming, el acceso, la desigualdad, etcétera, aspectos legales. Si hay que proteger derechos de inteligencia artificial, de propiedad intelectual, la seguridad, la fiabilidad, la transparencia. Bueno, todas estas cosas son realmente interesantes, analizar estos tres aspectos. Pero les tengo que dar una sorpresa. Esto que acabamos de ver no lo dije yo. Estos textos fueron, tal como los he mostrado, redactados por el propio ChatGPT. Le pregunté si la inteligencia artificial generativa debe ser regulada y qué dimensiones involucra. O sea que hasta acá lo que he dicho no lo he dicho yo. Lo ha dicho un copiloto que es el ChatGPT. Ahora, como decíamos, hay gente que dice que sí y gente que dice que no. Entonces, la regulación ha sido positiva en casos anteriores, en otros casos, que no sea inteligencia artificial. Por ejemplo, en el caso de control de derrames petroleros, eh, la energía nuclear para usos pacíficos. ¿Quién puede negar que la regulación de la energía nuclear para uso pacífico hoy, en estos casos en los cuales hay guerras reales, tradicionales, y al mismo tiempo se amenaza con guerras no tradicionales, en que ya sabemos, no, pero está prohibido el uso de armas químicas, se han comprometido los países, se han comprometido al no uso de armas atómicas. El tema de los control de los derrames petroleros, cuántos desastres ha habido. Y esto solamente recordar lo que pasó hace 10, 12 años en el Golfo de México con la plataforma Deepwater Horizon, de la cual se desencajó el tubo de extracción de petróleo a unos 3.000 metros, 3 kilómetros de profundidad, y generó un desastre ecológico en que no podían la empresa petrolera, BP,
hacer el arreglo porque estaba a tal profundidad que no se podía solucionar. Y entonces el presidente de Estados Unidos dictó una resolución prohibiendo las exploraciones en plataformas submarinas más allá de que lo que la empresa que se ha comprometido a hacer el trabajo pudiera reparar. O sea, podríamos decir en dos palabras, ante un riesgo hay que tener una solución inmediata. Entonces, significa de que hay otro principio que ya no es el hecho de reparar un daño, como puede ser la compañía de seguros, que está muy bien que lo tenga. Pero en el caso del Código Civil argentino nuevo, el que ha sido reformado hace pocos años, hay que evitar el daño. No que el daño se repare solamente, sino evitar que se produzca. Y entonces hay un miedo en la sociedad, y ese miedo sobre todo se da en aquello que hoy damos en llamar la inteligencia artificial generativa, la que da un paso más, la que vemos y a veces no vemos la respuesta que a lo mejor el propio sistema nos está dando, como por ejemplo cuando le pregunté recién, hace un rato, antes de armar esta charla, y dime, ¿es realmente conveniente regular? Y tú me decís, sí, 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 por tal y tal causa. Entonces, lo delicado de este tema, la complejidad de este tema, hace pensar todo esto que tan bien ha sido explicado previamente, sobre todo por nuestros colegas españoles que lo tienen muy, muy claro. Rodolfo lo empezó a decir esta mañana y recién mi antecesor lo ha dicho realmente de forma clarísima. La Comunidad Europea estuvo analizando el tema y dicen que quieren dar de vuelta el concepto de confiabilidad de la inteligencia artificial. O sea, los seres humanos nos damos cuenta de que puede ser peligroso la utilización, no solamente puede ser positivo, sino que esta predicción en casos particulares puede llegar a ser perjudicial y a lo mejor peligrosa. Y en el caso argentino, por poner un ejemplo, ya hay antecedentes que harían prever la necesidad de esta regulación. Cuando un servicio es potencial o realmente riesgoso, hay un peligro del daño temido por el daño que se puede llegar a ocasionar, hay un artículo del Código Civil que establece que las actividades que sean riesgosas o peligrosas por su naturaleza, cuando algo es intrínsecamente peligroso o por los medios empleados por las circunstancias de su realización, la responsabilidad es objetiva. Para los que somos abogados sabemos que hay una enorme diferencia entre la responsabilidad subjetiva, que hay que probarla, y la responsabilidad objetiva, que es en aquellos casos que se considera un servicio peligroso, el hecho de que la responsabilidad, la carga de la prueba se revierte. Tengo obligación de reparar. Por ejemplo, un accidente aéreo. Por ejemplo. Entonces, estamos ante una incertidumbre, de incertidumbre de qué es lo que puede llegar a ocasionar. Eh, Algoritmos y programas informáticos hoy día están unidos y, bueno, todos usamos redes de streaming, por ejemplo, para ver películas a la noche y bueno, y qué coincidencia cuando una película nos aburre y la dejamos, una serie, inmediatamente dice, hola Horacio, hace mucho que no estás siguiendo tal película, ¿por qué no lo sigues? O, por otro lado, veo que a ti te gustan las películas de acción. Bueno, te recomiendo tal, y entonces va a aparecer un 99,97% de probabilidades. Ya, sigo en ese lado, entonces me va guiando a dónde seguir. Todo esto era muy lindo, lo aprovechamos desde que salió el chat GPT, que es la inteligencia artificial. Ya hace 25 años que estoy en este tema, pero digamos, desde hace 3 años, 2 años y medio, en que salió el chat GPT, reconozco que esto ha sido un boom. Bueno, era un juego. Uno primero se suscribió de forma gratuita, después a mí me gustó un poco más y lo hice en forma onerosa, pero reconozco que todo cambió desde que la propia Comunidad Europea, la Unión Europea, hizo el proyecto de reglamentación el 16 de junio del año pasado
Y ahora, el 16 de abril, se aprobó y ya está para publicarse algo que tuvo muchas modificaciones, como dijeron muy bien, recuerdo que lo dijo esta mañana Rodolfo, eh, cuando se definió el sistema de inteligencia artificial. ¿Qué es la inteligencia artificial? Y si la inteligencia artificial se toma como un sistema basado en máquinas, diseñado para funcionar con niveles de autonomía, etcétera, que infieren una información que se recibe y puede influir en entornos físicos o virtuales, ya la cosa es distinta. No es un sistema desarrollado por seres humanos, sino por máquinas. Entonces, pensamos, ¿no será que el genio este que nos da respuestas fantásticas se fue de la lámpara como en la época de Aladino? Bueno, hubo muchos estudios, como se dijo muy bien, y de hecho yo le tengo un enorme respeto al estudio que ha hecho Inglaterra, en particular la Cámara de los Comunes, en este tema. Hay varios trabajos sobre, dijeron, hoy se habló de los libros blancos, pero acá hubo una tarea que se hizo a fin de año, un análisis de los desafíos de la inteligencia artificial que tiene el primer ministro para presentar el proyecto definitivo de ley. Y son algunos de los tantos que se han charlado hoy. El desafío del sesgo, el desafío de la privacidad, la caja negra, todo eso. Pero hubo uno último que a mí particularmente me llamó mucho la atención, que dice el desafío existencial. Algunas personas piensan que la inteligencia artificial es una amenaza importante para la vida humana. Si esa es una posibilidad, la gobernanza debe proporcionar protecciones para la seguridad nacional. Esto lo dice así. Entonces, para jugar, hice lo siguiente. Le pregunté a Santo Tomás qué piensa del tema. Yo soy egresado, fui profesor y ahora soy profesor emérito de la Universidad Católica y por lo tanto, para mí Santo Tomás de Aquino, de la Suma Teológica, me ha ayudado mucho. Bueno, ¿quién me puede ayudar, Santo Tomás, en el tema de la inteligencia artificial? Bueno, lo primero que hice con el DALI, que es una forma de que el sistema del chat GPT me genere imágenes, le dije, hazme una imagen en la cual Santo Tomás esté charlando con un robot sobre el tema. Y es lo que aparece acá. Esta imagen no la hice yo. Mejor dicho, la ideé yo, pero la hizo el chat GPT. Eh, Pobre Santo Tomás lo hizo no exactamente parecido a lo que es, pero más o menos lo imaginé. Tuve que pedirle 2 o 3 porque algunos que me daba previamente no eran buenos. Y le hice un prompt, que es lo que se llama la pregunta, que después hablamos del tema, ya se habló parte del tema y seguramente va a haber muchas charlas posteriores a la mía, mucho más importantes que lo van a decir. Contestame como si fueras Santo Tomás, si el hombre es vulnerable ante la inteligencia artificial generativa, dándome 3 opiniones favorables, 3 desfavorables y tu conclusión. Y para mi sorpresa, al segundo y medio de haberlo pedido, me apareció primero la cita de la Suma Teológica de la parte primera, cuestión 29 del artículo primero, que es la definición de persona que tiene Santo Tomás. Y primero habla de las opiniones favorables y dice que como todo elemento que ha sido creado para la mente humana, refleja la capacidad intelectual, puede ser una herramienta poderosa, tiene un potencial de mejoramiento. Las desfavorables, dice, puede generar una disminución de la creatividad, plantea preocupaciones éticas y sociales, hay cierta dependencia de la utilización, y después da una conclusión. Santo Tomás, ChatGPT, diciendo, la inteligencia artificial representa una herramienta poderosa y prometedora, sin embargo, también lleva desafíos. Es fundamental considerar cuidadosamente cómo se integra, cómo se regula, y para último, y esto fue para mí una enorme sorpresa, como Santo Tomás de Aquino abogaba por la búsqueda del bien común, cierto, y el equilibrio, debemos utilizar la inteligencia artificial generativa de manera ética y sabia para el bienestar y florecimiento tanto individual como colectivo. Como decimos, wow, wow. Da una conclusión y da un análisis no escrito por ningún ser humano, analizando todos los textos y diciendo algo que se acerca bastante a la realidad. Entonces, volviendo al tema de la regulación, ¿cómo será posible encontrar el Aladino, la ley, que haga una
reglamentación de todo esto. Bueno, en la República Argentina, desde el año pasado, exactamente un año, salió una recomendación para el desarrollo de la inteligencia artificial fiable que da las líneas, los guidelines suficientes como para el análisis. Realmente está muy bien hecha y ha habido proyectos. Este último, yo lo conozco al diputado Maximiliano Ferraro, un excelente diputado que ha plantado un proyecto muy interesante, que es el que en este momento está en análisis en las comisiones, en la Cámara de Diputados, sobre responsabilidad algorítmica, la promoción de los algoritmos que llama verdes, o sea, que no generen daño, y todo un programa de inteligencia artificial que me parece muy positivo. Redondeando el tema, la Universidad de Stanford hace menos de un mes, hará 20 días, hizo un análisis de este concepto del miedo de la inteligencia artificial y dice que, por ejemplo, en Estados Unidos el 52% de los estadounidenses se sienten más preocupados que entusiasmados con la inteligencia artificial. Y ojo que es un país que lo usa y mucho. Entonces, yendo al tema de la regulación, yo creo que hay 5 tipos de desafíos para analizar la necesidad de que este organismo, la inteligencia artificial, se regule. Primero podríamos utilizar una regulación analógica, por ejemplo, cuando fue la llamada bandera roja en Inglaterra, que decía que los automóviles, no podían ir más rápido que una persona que camine, porque en esa forma, para evitar problemas de algún accidente. Una barbaridad. Segundo, otros hablan de, y esto sí es peligroso, una sobreregulación. Hoy se habló del tema, se va a seguir hablando y se va a seguir hablando mucho tiempo. Cada país quiere tener su ley de inteligencia artificial. Yo no sé si es tan bueno, porque a su vez crea una tensión entre las regulaciones locales, lo que considera, hoy se habló de la regulación de los datos personales, no es lo mismo en un país que en otro. Esto tiene mucho que ver con la inteligencia artificial, habrá que ver cómo se hace para regularlo en forma genérica. Hay que crear nuevas categorías, puede ser, a lo mejor haría falta, y también pensar en estos paradigmas regulatorios de lo que se da en llamar, a mi modo de ver, lo que es lo más positivo, y es mi recomendación, para salir de la caja, el out of the box, que esto es una normativa que tendríamos que entenderlo mucho, sobre todo los que ya llevamos canas, entender aquellas cosas como entienden los jóvenes, más allá de lo que hasta ahora estuvimos viendo, es como es el uso del sandbox regulatorio. Sandbox es una palabra, un neologismo americano, ellos usan mucho estos neologismos, que es como los chicos juegan en las plazas para hacer castillos de arena, los desarman. Bueno, en Argentina, hoy se habló de las provincias viñateras, sobre todo de bueno, Mendoza y San Juan. Mendoza es un excelente lugar jurídico y uno de los miembros del tribunal, el doctor Adaro, dictó esta sentencia en la cual en un juicio de nada más ni nada menos de Uber contra el gobierno, porque el gobierno había sacado una resolución que permitía el transporte por vía privada como son los Uber, y los taxistas habían iniciado una acción. Y dijo algo que es la primera vez que, al menos en una regulación argentina, así figura, un fallo de la Suprema Corte de la provincia de Mendoza, diciendo que es una especie de sandbox legal. Mientras funcione, hay que dejarlo funcionar. Si funciona, regularlo. Si no funciona, eliminarlo. Y creo que la figura del sandbox es quizás el elemento que hay que tener más en cuenta. De hecho, España, nuestros colegas españoles, lo acabo de escuchar, lo han tratado, lo han regulado, lo han implementado y está funcionando muy bien. Creo que es una idea intermedia entre la regulación y la no regulación. La prueba con un ente que lo regule. Y por último, tener esta idea de la reserva de humanidad. O sea, todo es muy lindo, estamos muy acostumbrados a que lo que nos aparece en la pantalla es lo que es la verdad, el dogma de fe. ¿Cuántos de nosotros revisamos las planillas de Excel? Damos por seguro que la planilla de Excel es perfecto lo que dice abajo, y si nos hemos equivocado en algo no nos damos cuenta. Entonces, esto es riesgoso.
Puse el ejemplo del avión y les recomiendo, si han visto la película Sully, es este piloto que es un caso real, que tuvo que aterrizar en el Hudson porque se le había roto una de las turbinas. Le dijeron de la cabina de control que tenía que bajar en un aeropuerto de Newport. Dijo, no llego. Bueno, ¿y qué va a hacer? Voy a bajar en el río. No, tiene que bajar en el río, no puede, bajen. Bueno, bajó en el río, se salvaron todos, le hicieron un proceso, por eso les recomiendo la película, con Tom Hanks, en la cual en una parte dice, es peligroso relegar lo esencial, la esencial supervisión humana. Si hubiera seguido lo que decían las computadoras de la central, se hubieran estrellado. Él, con su experiencia, era su última semana antes de jubilarse, bajó y bajó bien. Entonces, inteligencia artificial como copiloto, sí. Como piloto automático, no. Ahora, finalmente, no hay que tenerle miedo a la tecnología. La tecnología es una herramienta, no es el fin. Hay que aprovecharlo, pero tampoco hay que desaprovecharlo. ¿Y no habrá llegado el momento, los que nos encanta el aspecto docente, de preparar a nuestros alumnos en esta realidad que tenemos, en vez de negarle la posibilidad de utilizar la inteligencia artificial generativa, el chat o cual fuera, el Copilot, cualquiera de ellos, enseñarles a analizar lo que estos programas le dan como solución, a ver si está bien o está mal? ¿No será el momento de cambiar los planes de estudio? Y termino con este caso. Este es un caso absolutamente real. Lo que están viendo acá es un prompt. Antes que nada, esta presentación ya se la mandé a Lisette en un PDF. No sé la forma técnicamente cómo se van a entregar, pero ya el PDF de toda esta conferencia lo tiene ella, así que se encargará de entregarlo. Les cuento cómo es el caso. Yo era secretario civil hace 20, 25 años, 30 años, y me tocó este caso. Una señora soltera, muy grande, muy viejita, tenía dos sobrinas. Una sobrina buena, que la atendía, la cuidaba, y una sobrina mala, que era un espanto, siempre se burlaba de ella, nunca la iba a ver. Bueno, la cosa es que esta señora fallece y deja un testamento. Y en el testamento, que me tocó a mí como secretario civil, abrir el testamento delante de las representantes de las dos sobrinas, a la sobrina mala, llamémoslo así, le deja un departamento, eh, un inmueble. Y a la sobrina buena le deja una cajita de plata de 15 centímetros por 10 más o menos. Para sorpresa de todos, así fue, abrimos la cajita de plata y adentro encontramos lleno de monedas de oro que representaban más o menos unos 5 o 6 departamentos. El abogado de la sobrina mala dice, bueno, a la hermana de mi cliente le ha dejado la cajita, lo que está adentro no. Entonces hay que repartir esas monedas entre todos. Entonces, ¿a quién le tocó resolver? A mí. Me acuerdo de cuando lo resolví, llamé a audiencias, pregunté cómo lo habían tratado a la mujer, bla, bla, bla. Bueno, todos demostraban que la sobrina buena la había tratado bien y la sobrina mala no. Y le llevó a mi juez la resolución diciendo que el testamento daba la cajita más las monedas de oro. Y entonces me acuerdo mi juez, el doctor Julio César Benedetti, ya fallecido, me dice, pero Granero, ¿usted está seguro de esto? No, no, mire, no tengo la más remota idea de qué quiso decir la señora. Lamentablemente a la causante no le puedo preguntar qué es lo que quiso decir en el testamento, porque no lo escribió bien, pero bueno, creo que es lo más justo. Bueno, y mi juez confió en mí, firmó. Por supuesto que el abogado de la mala apeló, fue a la Cámara y la Cámara, en 3 líneas, por sus fundamentos, se confirma la sentencia. Entonces le quise preguntar al chat GPT, todo esto que está acá es la explicación, la pregunta. Y me va poniendo qué es lo que va entendiendo de la pregunta que le iba haciendo. Que hay que primero interpretar la voluntad del testador, lo pone con mayúsculas, cosa que está perfecto. El legado de cosas ciertas y determinadas es cierto, uno lega algo concretamente, en principio hay que ver qué es lo que quiso decir. Después el análisis del caso, bueno,
había una persona que la trataba bien, una persona que la trataba mal, las consideraciones, y en conclusión, basándose en el principio de lo que la voluntad del testador, parece razonable concluir que tanto la cajita como su contenido formaban parte del legado a la sobrina que cuidó al atestado. Por último, eh, creo que a esta altura, confiar en la inteligencia artificial creo que es lo que tenemos que hacer. Me parece que hoy día eliminarla no sería lo justo. No nos van a reemplazar la inteligencia artificial, pero lo que sí estamos convencidos de que si no la usamos, nos van a reemplazar. En definitiva, conviene la regulación, conviene la regulación. Tenemos una cantidad de ideas para cambiar completas. Estoy dispuesto a hacerlo con aquellos que quieran discutir sobre el tema. Acá tienen mi dirección, mi email. Con todo gusto se los voy a compartir cualquier intercambio y al mismo tiempo voy a aprender. Muchísimas gracias a la universidad y muchas gracias a todos y felicitaciones por el evento realizado.